Bueno, hace rato Olga Carranco nos comentaba que esta mañana se presentará en el Museo de Memoria y Tolerancia la película documental Nunca Más, ABC Nunca Más, de Pedro Gutiérrez, y le comentábamos que además de la presentación de la película en el Museo de Memoria y Tolerancia aquí en la Ciudad de México, bueno, también nos dicen que estará ya en cartelera en la Cineteca Nacional a partir de esta misma noche. Pero además de la presentación de esta película documental, que de suyo es importante, esta mañana le adelanto que está previsto que en el propio Museo de Memoria y Tolerancia, en el marco de la presentación de este documental, el abogado de madres y padres pertenecientes al grupo Manos Unidas del caso ABC, junto con madres y padres de familia de este terrible caso que nos ha sacudido, nos ha cimbrado, nos ha dejado una huella tremenda a la sociedad mexicana por sus implicaciones, el alcance y lo que todos sabemos ocurrió aquel 5 de junio de 2009, cuando 49 niños murieron y más de 70 resultaron heridos después de que se incendió una bodega en la que el gobierno de Sonora pues almacenaba documentos y que colindaba precisamente con la guardería, con la estancia infantil, una estancia infantil subrogada del Seguro Social. Ahí se encontraban más de 150 menores y bueno, pues estamos frente a un tema que sigue abierto desde luego por muchas razones. Yo le agradezco a dos de las madres de estos pequeños y al abogado Gabriel Alvarado Serrano que estén aquí esta mañana, porque nos van a permitir esta mañana adelantar parte de lo que el día de hoy van a comentar con los medios de comunicación en el marco de la conferencia a la que han convocado en este Museo de Memoria y Tolerancia. Gracias a Juana Luna, que es mamá de Jonathan Jesús de los Reyes. Juana, bienvenida. ¿Cómo estamos? Gracias, Carmen. Bienvenida, Juana, por estar aquí. Gracias a Julia Escalante, mamá de Fátima Sofía Moreno Escalante, otra de las chiquitas que tristemente falleció en esta tragedia de la guardería ABC. Julia, gracias y bienvenida. Buenos días, gracias. Buenos días, gracias por estar aquí. Abogado Gabriel Alvarado Serrano, gracias por estar aquí, abogado de madres y padres. Ustedes forman parte de este grupo llamado Manos Unidas del caso ABC. Bienvenido, abogado. Bueno, yo quisiera iniciar, abogado, con usted esta conversación precisamente por lo que hemos podido conversar fuera del aire con ustedes en una reunión que sostuvimos la semana pasada, donde días anteriores, donde nos adelantaron información muy delicada, información que forma parte de una de las grandes interrogantes que tiene que ver con cómo se generó ese incendio. ¿Qué sucedió en el incendio de esa bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, que tenía documentos diversos? Y bueno, ustedes han seguido a lo largo de este tiempo no solo exigiendo justicia y resarcimiento de lo que sucedió, sino han ido hilando informaciones, han obtenido informaciones y quieren ustedes compartirlas con la audiencia en lo que corresponde precisamente al tipo de responsabilidades que por lo pronto y en este momento no han sido esclarecidas por la autoridad ministerial. Abogado Gabriel Alvarado Serrano, cuéntenos esta mañana. Así es. En estos momentos estamos en condiciones de informar a la sociedad, que siempre ha estado muy pendiente del caso, que ya la PGR ha abierto una línea de investigación en específico sobre la causa del incendio, sobre la base de que este fue intencionalmente provocado. Ya existen las pruebas suficientes para identificar y ubicar a las personas que eventualmente tuvieron algún tipo de intervención en estos muy lamentables hechos. Estamos en espera de que de un momento a otro el resultado de esa línea de investigación que abrió la PGR se materialice en un resultado concreto y se finquen las responsabilidades que esperamos sean de aquellas personas que efectivamente algo tuvieron que ver en esos hechos. ¿Cómo es que me puede afirmar, abogado Alvarado Serrano, que hay una línea de investigación abierta en la PGR para explorar precisamente la hipótesis o el señalamiento de que este incendio fue provocado intencionalmente? Así es, porque se le proporcionaron los elementos de prueba para poderlo señalar de esa manera. Y a raíz de esos elementos... ¿Ustedes se los proporcionaron? Nosotros le proporcionamos esos elementos de prueba y propiciamos que se abriera esa línea de investigación. ¿A partir de cuándo se abrió esa línea de investigación? A partir del día 17 de abril, justamente hace apenas un mes. Apenas un mes se abrió esta línea de investigación.
Juana Luna, mamá de Jonathan, Julia Escalante, mamá de Fátima. ¿Qué línea, qué información, a qué información han tenido acceso que le hayan proporcionado a las autoridades de la PGR para abrir esta línea de investigación? Mira, nosotros durante 4 años nos han querido vender que fue el cooler que se propició este incendio, ¿no? Durante 4 años hemos buscado la verdad. De ese aparato. Así es, hemos buscado la verdad de estos hechos, por más doloroso que sea, sabemos que fue provocado. La investigación que tiene la PGR ahí van nombres de personas que fue la mano que provocó el incendio, van otros elementos que van ahí, creo yo, van llamadas telefónicas ubicadas, van mucho más. La PGR sabe que todo eso son los elementos suficientes para consignar este trágico homicidio. Julia, ¿qué es lo que ustedes han podido saber y entregado ahora a la Procuraduría General de la República? Bueno, tenemos ya nombres de personas, de personajes, pues para nosotros que nos sorprenden, porque uno de ellos sabemos que era el guardaespaldas, el señor Juan Carlos Mesa. Carlos Andrés López, que era el guardaespaldas del señor Juan Carlos Lam, que él a su vez era el secretario particular del exgobernador Eduardo Burr. Entonces, nosotros sabemos y esperamos que pues ahora la PGR ya tome seriedad en el asunto, en un asunto tan importante como es el de la guardería ABC. Le exigimos a la PGR que ya nos dé pues los resultados que estamos esperando. ¿Cuáles resultados? La verdad, únicamente la verdad. Entonces, ya 4 años creemos nosotros que han sido más que suficientes. Queremos ver la voluntad del presidente de la República para que esto ya se esclarezca. Abogado Gabriel Alvarado Serrano, han dicho Juana Luna y Julia Escalante varias cosas importantes. Dicen que ustedes tuvieron acceso a llamadas telefónicas que tienen nombres y apellidos, ya mencionaron algunos, y que su propósito fundamental es que se conozca la verdad, que después de 4 años de tener una versión oficial de que lo que ocurrió a partir de una cosa accidental, ustedes dicen no, lo que ocurrió en la bodega al lado de la guardería fue un incendio provocado, fue una acción intencionalmente provocada. Ayúdenos, Gabriel, a hilar estas informaciones. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que tienen a la mano? ¿Qué es lo que le han contado ustedes a la Procuraduría? Bueno, la PGR tiene datos y pruebas en el sentido de que vinculan a determinadas personas en el área de la bodega, de que estas personas realizaron ese tipo de acción. ¿Cómo lo supieron? ¿Cuál es el hilo en base a testimonios de diversas personas. Esos testimonios están ahorita en la secrecía de la investigación, ¿verdad? Obviamente para guardar la seguridad del caso, pero existen los testimonios que ubican, identifican a estas personas en el área de la bodega y que además no tenían absolutamente nada que hacer en esa área. Ellas ya dijeron, Juana y Julia ya hablaron de nombres y apellidos. Sí, así es, o sea, esos personajes, de hecho uno ya está fallecido, fue encontrado ejecutado al mes y medio después de lo que pasó en la guardería. ¿Quién de ellos está el señor Carlos Andrés López Mesa, él, y el que era guardaespaldas del señor que acaba de mencionar, que el señor Juan Carlos Lam Félix. Entonces, dentro de esos elementos de prueba hay los señalamientos de que ese incendio obedeció o se realizó para destruir documentación relacionada con la deuda generada por el plan sexenal ya denominado Plan Sonora Proyecta, que eventualmente el Estado contrajo una deuda por alrededor de 10,000 millones de pesos y que, de acuerdo a algunos de los testimonios que obran ahí, la acción se debió para hacer la destrucción de esa documentación, pero al parecer no se limitó a la destrucción de esa documentación y cuya propagación pues ya sabemos los resultados que produjo. El incendio intencionalmente provocado, ustedes afirman con esto que están planteando,
tenía como propósito destruir documentación oficial de ese endeudamiento del Estado en ese plan que usted menciona. Lo que ocurrió con la guardería no es un asunto intencional, es algo que se extendió a la guardería. No estamos imaginando esto que sería demencial, que alguien quisiera intencionalmente incendiar la guardería. Lo que ocurrió intencionalmente fue, según esta hipótesis, la destrucción de esta documentación. Y ustedes dicen, tiene que saberse con claridad qué hubo detrás de ese incendio que se extendió a nuestra guardería y le costó la vida a nuestros hijos. Así es. Ese es el punto. Ese es el punto medular. Ahora, dígame una cosa, abogado. ¿Cómo es que ustedes van armando esta información? Porque hablan de llamadas telefónicas, de nombres y apellidos. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación esta mañana sobre la guardería ABC, lo que esta mañana ustedes están compartiendo con nuestra audiencia, lo que ustedes van a compartir, están compartiendo con los medios de comunicación este día, la presentación el día de hoy del documental ABC Nunca Más en el Memoria y Tolerancia, y por la noche en la Cineteca. Todo eso junto, desde luego, nos lleva a un tema de primerísima importancia: saber qué pasó efectivamente en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Y ustedes están insistiendo, bueno, han dicho que la Procuraduría General de la República hace como un mes ya abrió esta línea de investigación de un incendio presuntamente provocado intencionalmente en la guardería de al lado, y ustedes están dando nombres y apellidos que conducen al propio gobierno del estado de Sonora de aquel entonces, encabezado por Eduardo Burrs. Volvemos después de la pausa. Déjeme corregir, dije mal el apellido del director de ABC Nunca Más, documental que se presentará hoy en el Museo de Memoria y Tolerancia. Pedro Ultreras, perdóname Pedro por decir mal el nombre, lo corrijo en este momento. Pedro Ultreras es el autor, digamos, el director de este documental que se presentará, y que se presentará además del propio documental, esto que ustedes están compartiendo esta mañana con nuestro auditorio, que es precisamente el conjunto de informaciones que han podido obtener a lo largo de estos 4 años, en donde ustedes nos han dicho, ya entregamos todo lo que tenemos. Ahorita nos contarán de dónde salieron llamadas telefónicas. Ustedes han dicho de testimonios directos. Hemos tenido también la narración de hechos de lo sucedido en el incendio al lado de la guardería ABC. Y bueno, pues regresamos al punto precisamente porque Gabriel Alvarado nos está planteando como abogado que lo que se está ahora investigando es que hubo ahí, o se presume que hubo ahí, un incendio intencionalmente provocado en la bodega de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Eduardo Burrs, y que eso que pretendió y que destruyó papelería importante del Plan Sonora, del proyecto Plan Sonora. Plan Sonora Proyecta. Plan Sonora Proyecta. Usted dice, sabemos que ahí estaban documentos importantes del endeudamiento estatal con este Plan Sonora Proyecta, y que lo que se pretendía era destruir esas evidencias documentales. Ahora, ¿de dónde surge que ustedes tienen el nombre de un guardaespaldas que ya falleció, de un personaje de apellido Juan Carlos Lam, de nombre Juan Carlos Lam, y de eso que conduce a la Secretaría Particular de Eduardo Burrs? ¿Cómo es que llegan a esas informaciones? Bueno, en principio en base a los testimonios que personas directamente involucradas en esos hechos hicieron del conocimiento a través de diferentes padres de familia. No creemos que por algún cargo de conciencia o cosas así, ¿no? Pero finalmente es algo que recién se acaba de tener conocimiento de eso. Entonces, una vez que se pudo medianamente asimilar toda esta información y conformarla y darle sentido, fue que se puso en conocimiento a la PGR para que esta institución, pues siendo finalmente la encargada de la Procuración de Justicia y que tiene los elementos humanos, técnicos y científicos y tecnológicos para corroborarlo, pues se aboque a ello. Pero finalmente ha venido de la propia sociedad, o sea, finalmente toda esta información ha sido proporcionada por la gente que tiene conocimiento directo de todos estos hechos, y que hasta estos momentos solo estaríamos en condiciones de revelar que esa es la fuente de lo cómo se tuvo conocimiento. Entiendo la secrecía respecto a ciertos nombres y apellidos que usted menciona, pero nos podrá describir en un momento más lo que han podido obtener en términos específicos, más allá de cómo lo obtuvieron, porque usted está diciendo que es con la colaboración de la propia ciudadanía. ¿Tienen
el seguimiento de llamadas telefónicas, y eso es un dato importante. Pero antes de ir a esa parte, me gustaría, Juana Luna y Julia Escalante, entendiendo que están también en la protección de las personas que han dicho cosas que ahora formarán parte de declaraciones ante el Ministerio Público. Hay, por lo que me contaban ustedes en la reunión previa que tuvimos a esta conversación al aire, el testimonio particularmente de una persona que pudo ver la presencia de 3 hombres que le pareció sospechosa la presencia de estos 3 hombres. ¿Nos puedes contar, Julia, de esta parte de la historia, de esto que es un elemento que ustedes ponen a consideración de la PGR para su investigación? Claro, esta persona escuchó a estas personas por fuera de la guardería, que está al lado de lo que es la bodega de Hacienda. Ella, al momento de llegar a la guardería, escuchó a estas 3 personas hablar del tema. Entonces, esta persona, pues ahorita es de las personas que no se puede dar el nombre, como te comentábamos, por lo mismo, por la línea de investigación, y es con la que hemos tenido contacto nosotros, directo. ¿Ella escucha de estas personas qué en particular? Pues es de la secrecía que hay, Carmen. Espero que nos entienda la sociedad. De hecho, es un secreto a voces. No nomás fue ella. Si nos está viendo, creo que sí, o nos escuchan, los vecinos de enfrente de la guardería, ellos vieron y escucharon. Lamentablemente nunca se les tomó declaración a los vecinos porque son clave importante, y si se les tomó, no existe dentro del expediente. Lamentablemente eso ha sucedido con el caso ABC. Secreto a voces de que había 3 personas por fuera, que normalmente no estarían ahí. Ustedes me hablaron, por ejemplo, de la entrada de la guardería, que es una zona donde normalmente no hay coches, y que había ahí un vehículo que no estaría ahí en otras condiciones de normalidad, digámoslo así. Bueno, en la entrada de lo que era la bodega de la Secretaría de Hacienda. En la entrada de la bodega, exactamente. Exacto. Regularmente ahí no había carros, estaba nada más un señor que era el que cuidaba. Vigilando, ajá. ¿Y esa mañana? Ese día estaba otra cosa. Ajá, estaba un carro con 3 personas. Y ustedes dicen, los vecinos vieron, pero nadie les tomó declaración. Nadie. Y de esas 3 personas que ustedes ahora mencionan de esta manera, son de las que tienen estos nombres y apellidos que ustedes ya han dado a conocer, que son estos que acaban de mencionar. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que son los que ustedes dicen que son? Permítame, porque ya fueron identificadas por otras personas, pues. O sea, la identidad de ellas y que las vinculan afuera, las ubican justamente por fuera de la bodega momentos antes del incendio, es por el testimonio de otras personas. Son rostros que no se olvidan, no se pueden olvidar los rostros de esas personas porque cae sobre ellos la muerte de 49 niños y más de 150 lesionados, ¿no? Ustedes dicen que uno de estas 3 personas era un guardaespaldas, ¿de quién? De un señor de nombre Juan Carlos Lam, que a su vez se desempeñaba como secretario técnico del Ejecutivo en el sexenio del exgobernador Eduardo Burz. ¿Y ustedes supieron que esa persona falleció? Sí, sabemos que falleció de manera violenta, fue ejecutado, al parecer de 9 balazos, y que además de haber sido torturado, de acuerdo al reporte forense, ¿no? ¿Fue ejecutado cuánto tiempo después del incendio de la guardería? 1 mes y medio aproximadamente. Su cuerpo fue encontrado el 18 de agosto del 2009. Abogado, ustedes hablan de tener llamadas telefónicas. Están referenciadas por otros los testimonios, esas llamadas telefónicas que vinculan a esas personas justamente en el área de ahí cerquita de la bodega, precisamente. Entendiendo que están, digamos, con pies de plomo por tratarse de una investigación en curso, que han decidido compartir con la sociedad lo que han presentado ya ante la Procuraduría de la República, que han dicho, ya la PGR abrió esta línea de investigación, ya lo saben porque se los ha dicho la PGR, porque está la PGR, ustedes afirman, realizando estas tareas.
Hubo en su momento, recordábamos antes de entrar al aire en este momento de la mañana, un peritaje de un especialista estadounidense. Recordábamos ahora, yo les comentaba, ¿qué pasó con aquel peritaje que en su momento se publicó de él y que después fue diluido en las otras informaciones? Si me permite, ese peritaje está dentro del expediente del proceso penal, ¿no?, que se lleva el caso. Es un peritaje que hizo el señor David Smith. Él es una de las 5 personas más reconocidas en el mundo, como de las más capacitadas en el tema, que hizo el trabajo pericial a petición de las madres de familia, que no cobró absolutamente ningún dinero, ningún centavo por sus honorarios. Lo hizo por razones de carácter humanitario y pues está puesto tanto a disposición de la PGR como del propio juez sus conclusiones, y las conclusiones fundamentales de él fue de que se trató de un hecho intencionalmente provocado, que él encontró las huellas o vestigios de lo que fue en algún momento un líquido que ahí se vertió, pero que por el tiempo que había transcurrido a la época en que él estaba haciendo su trabajo, ya químicamente era imposible determinar de qué líquido se trató, pero en sí la huella dejada, así como otros vestigios que había encontrado en el lugar, lo llevaban a arribar a esa conclusión, ¿no? Y ese peritaje de ese perito estadounidense quedó en el cuerpo de la investigación. Incorporado tanto el cuerpo de la investigación, que aún está abierto, y ahora más aún, así como el del propio proceso penal. Ahí está. ¿Y el perito quién es, me dice? ¿Es un experto estadounidense? Es un experto estadounidense, David Mitchell Smith, se llama. ¿Y él colaboró con ese peritaje por qué razones? ¿Ustedes lo solicitaron? Porque le solicitamos a aquel entonces presidente de la República que, ante la incertidumbre que generaba la reprochabilidad que se le hacía al cooler, al sobrecalentamiento del motor del cooler, para mayor transparencia, que hubiese un perito extranjero. Juana Luna, Julia Escalante, tristemente en este país no es la primera vez que se sabe de que algún gobierno pues pretenda desaparecer huellas o pistas de alguna cosa destruyendo la información documental. Acabamos de ver la desaparición de el presunto robo en un estado de la República, en Tabasco, para desaparecer la contabilidad del estado. En fin, tristemente no es un asunto que sea la primera vez que se plantea como una posibilidad. Aquí ustedes dicen, sabemos que lo que ahí se destruyó fue documentación del Plan Sonora Proyecta. ¿Tienen alguna evidencia de que efectivamente eso ocurrió, de que tienen esos documentos? Me permitiría responder en el sentido de que bodega, dentro de los testimonios de las personas que están directamente involucradas, así lo señalan, ¿no? De las directamente involucradas en los hechos, que la documentación que allí se había ordenado destruir correspondía a esa contabilidad de relación. ¿Ustedes ya han tenido encuentros con la Procuraduría General de la República, por lo que entendemos? Claro que sí, desde el pasado día 17 de abril estuvimos reunidos con el subprocurador general de la República y con el director de vinculación estratégica. ¿El procurador Castillo? Así es, Alfredo Castillo Cervantes, y el director de vinculación. ¿Por qué decidieron ir en ese momento? ¿Qué es lo que tuvieron a la mano? ¿Cuál fue el impulso principal? El impulso principal así ha sido la mortificación de estas madres, y su preocupación constante es el esclarecimiento de los hechos. Las mamás y los papás desean saber las circunstancias reales en que fallecieron. Me queda clarísimo que esa es la idea principal. Y que lo reciente de la obtención de esos datos. Eso, lo acababan de obtener. Se acababan de obtener esos datos para que ellos como institución pues procedieran a su corroboración. Al obtener ustedes los documentos de las llamadas telefónicas. Al detener las referencias testimoniales sobre esas llamadas telefónicas. Lo que ustedes tienen son poderosos testimonios que pusieron a consideración de la autoridad. Así es. Y algunos otros elementos de prueba que en estos momentos tendríamos que testimonios reservar. De personas directamente involucradas o relacionadas con los directamente involucrados. De los dos aspectos, directamente involucradas y relacionadas con eso. Pues estamos con esta exposición pública que ustedes hacen de este caso, que como decíamos es un caso emblemático, entrañable, sacudidor de conciencias múltiples en este país desde que ocurrió. Juana Luna, Julia Escalante, como madres de Jonathan y de Fátima respectivamente, bueno, queda clarísimo que es más que evidente su intención de que se sepa la verdad, qué fue lo que realmente ocurrió en esa bodega para que ocurriera lo que quitó la vida a sus niños y a sus niñas. Ustedes en este momento están, digamos así, con una parte de la organización de estos padres y madres. ¿Son dos organizaciones? ¿Son
¿Son diferentes organizaciones de padres y madres de la guardería ABC o van juntos en esta causa de la PGR en este momento? Bueno, ahorita estamos representados por 2 hasta 3 abogados, ¿no? Los grupos, existe el Movimiento 5 de Junio y nosotros como Manos Unidas. En este caso, lo que ustedes han obtenido es del grupo Manos Unidas. ¿No han estado en comunicación para este tema con el otro grupo por de padres más? Razones de estrategia, no. De la propia investigación. Así es. En este caso, bueno, es un grupo de los que se formaron precisamente para exigirle a la autoridad esta materia. Julia, para cerrar esta conversación, estamos frente a los 2 grandes temas de responsabilidad. ¿Qué ocurrió realmente con el incendio de la bodega de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Eduardo Burse en ese momento? ¿Y qué ocurrió con las condiciones de seguridad y las condiciones básicas de la propia guardería? Son 2 terrenos de responsabilidad que desde luego tienen que ser esclarecidos. En este segundo, que tiene que ver con también otros nombres y otros apellidos de personas que estaban subrogando esa guardería y que no tuvieron las condiciones apropiadas para que no ocurriera lo que ocurrió. En esa parte, Julia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Juana, ¿qué es lo que ha ocurrido? Juana. Pues en esa parte sabemos bien que tienen responsabilidad los dueños de la guardería. Hay algo que siempre se lo vamos a reprochar, es que no hayan hecho lo que tenían que haber hecho en cuanto a abrir puertas, ventanas, quitar esa lona, y es algo que seguimos esperando por parte de las autoridades, que las responsabilidades caigan sobre todas estas personas, porque son varios, tanto como el gobierno del estado de Sonora como el gobierno federal. Tienen mucha responsabilidad en la muerte de nuestros hijos. A 4 años casi de cumplirse, desde el primer año creo yo, tenemos pidiendo la reparación del daño también, que es inaudito que a 4 años no hayan hecho nada tampoco de eso. Hubo lo de Pemex, lamentablemente, ya a los deudos ya les repararon el daño, ya hubo indemnizaciones, y en el caso ahorita de que acaba de suceder también muy lamentable hecho sobre lo de la carretera aquí donde han muerto 26 personas, según creo yo, también ya están con eso, y nosotros que fueron niños, lamentablemente, yo creo que no se ha hecho nada porque son hijos de madres trabajadoras. No es posible que las autoridades no esclarezcan el caso sobre esto. Julia, para despedirnos, ¿con qué se queda? ¿Qué le dice al auditorio? Yo más que nada quisiera hacerle ya un fuerte llamado al presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, para que se tome una verdadera seriedad en el caso y que los involucrados paguen, ya sea con cárcel o como tengan que pagar, pero que ya este tema ya cierre. A la gente pues que siempre ha estado con nosotros le damos nuestro agradecimiento y esperamos seguir contando con ellos. Me gustaría pues agregar que la PGR tiene una gran responsabilidad y que esperamos que ellos cumplan con su palabra. Abierta la línea de investigación, según nos ha dicho abogado. Para cerrar, ¿con qué se queda, abogado? Pues me quedo, en principio, con la confianza que efectivamente la PGR hará su trabajo, con la confianza de que efectivamente el señor presidente Enrique Peña Nieto cumplirá con la palabra que le empeñó a estas madres en la reunión que sostuvo cuando entonces era candidato en junio del año pasado, acerca del esclarecimiento del caso, así como el de cubrir la indemnización por la reparación del daño, por lo que toca la responsabilidad del gobierno federal, que ahora a él le toca presidir. Entonces me quedo con esa confianza en espera de que se cumpla con esto. Por lo pronto han dejado aquí informaciones relevantes sobre lo que ustedes han podido investigar y saber, y que ponen a disposición de las autoridades en la Procuraduría General de la República, testimonios que ustedes encontraron poderosos e importantes, que los llevaron a obtener otras informaciones relacionadas a lo que les hayan dicho
de estas personas que ofrecieron sus testimonios recientes y que conducen a la presencia también de estos 3 individuos que de hace 4 años a la fecha se sabía que habían estado por ahí y que los vecinos supieron, pero no fueron tomados sus testimonios o sus declaraciones en la investigación ministerial. No preguntarle a los vecinos fue desde luego una gran omisión. Ahora lo podemos apreciar de esta manera. Estas 3 personas, ustedes identifican a estas 3 personas con nombre y apellido, y las 3 estarían de una u otra manera relacionadas con el gobierno del gobernador en ese entonces, Eduardo Burs, y ustedes afirman que ese incendio fue provocado intencionalmente en la bodega de la Secretaría de Hacienda. Presumen ustedes, o saben ustedes, o le dicen a la PGR que investigue para que lo confirme, que formaron parte de los documentos del plan Sonora Proyecta con un endeudamiento de 10 millones de pesos, según las informaciones que ustedes han podido poner a consideración de la PGR, y es la PGR la que tendrá que esclarecer de todos estos elementos qué es lo que finalmente es consistente para llevar a cabo una indagatoria distinta a la que se realizó, que concluyó en algo que ustedes no creen, en algo que ustedes les parece inverosímil, que es la explicación de el calentamiento de un cooler que provocó lo que finalmente derivó en tragedia. Ese es el punto, y desde luego estaremos siguiendo muy de cerca lo que la propia Procuraduría pudiera informar en su momento, y de lo que ustedes mismos como coadyuvantes están, como coadyuvantes, están ya como coadyuvantes de esta investigación, han decidido compartir a partir de esta mañana con la sociedad mexicana. Les agradezco a los 3 que hayan estado esta mañana aquí, y desde luego estaremos muy al pendiente de lo que van a decir al rato a las 10 de la mañana. Es invitación abierta, por cierto, los medios de comunicación están abiertos, están convocados a participar de esta conferencia de prensa que irá de la mano de la presentación del documental ABC Nunca Más de Pedro Ultreras, que se presenta en el Museo de Memoria y Tolerancia aquí enfrente de la Alameda, en la capital del país, y por la noche quien la quiera ver esta cinta estará también ya en la Cineteca Nacional. Gracias, abogado, por estar aquí. Gracias, Gabriel Alvarado Serrano, abogado de madres y padres pertenecientes al Grupo Manos Unidas del caso ABC. Gracias, Julia Escalante. Julia, gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Juana Luna, gracias por estar aquí, a los 3, y desde luego nos mantenemos en comunicación. Gracias a los 3 y volvemos después de la pausa. Con la mañana.